Santo Ignacio de Loyola, San Pío X, San Antonio Claret, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos, el tema que vamos a tratar hoy es acerca de el sufrimiento cristiano unido al sufrimiento de Cristo, puesto que estamos en Cuaresma. Entonces sabemos que nuestro Señor acaba su vida terrestre con la crucifixión, estos tormentos tremendos de la crucifixión. Con dolores nos mereció la salvación, y nosotros vamos a ver un poco el papel también del dolor en la vida cristiana. Entonces vamos a decir el dolor cristiano santificado por Cristo. Bien, entonces antes de empezar directamente el tema, vemos un poquito cómo este tema del dolor cristiano entra también en el esquema de la vida espiritual cristiana. Tengo aquí este libro que se llama Teología de la Perfección Cristiana, del padre Antonio Royo Marín, una maravilla. Bien, aquí dice, por ejemplo, el fin de la vida cristiana, ¿cuál es? Bien, es nuestra santificación. Como principios fundamentales de la vida cristiana, tenemos el fin de la vida cristiana, la santificación, la habitación de la Santísima Trinidad en el alma, nuestra configuración con Jesucristo, la Virgen María en nuestra santificación, la Iglesia, cuerpo místico de Cristo. Esos son los principios fundamentales de la vida cristiana. Después vemos cuál es el organismo de la vida cristiana. Bien, la gracia santificante, las virtudes infusas, prudencia, justicia, fortaleza, templanza, los dones del Espíritu Santo y las gracias actuales que Dios nos da. Después, el desarrollo normal de la vida cristiana. Bien, si queremos llegar a santo, tenemos que luchar. ¿Luchar contra qué? Bien, contra los tres enemigos de nuestra alma. Contra los enemigos de nuestra alma. Primero, bien, luchar contra el pecado venial, el pecado mortal o las imperfecciones. Lucha contra el mundo, lucha contra el demonio. Y después lucha contra la propia carne. Contra la propia carne, está ahí también. Y bien, la carne, dices, tiene un sed insaciable de gozar y horror al sufrimiento. Horror al sufrimiento. Entonces la carne, de un lado, tiene una sed insaciable de gozar de las cosas debido a la destrucción del equilibrio inicial, debido al pecado original, esa destrucción del equilibrio inicial. Y bien, la naturaleza humana está inclinada al gozar, pero sed insaciable de gozar. Y después, segundo tema, horror al sufrimiento. Y sin embargo, por el sufrimiento, el hombre regresa a Dios. Porque todo gozo ilícito causa un desorden, y bien, mediante el sufrimiento se regresa al orden. Entonces vamos a ver ahora lo del sufrimiento. Lo del sufrimiento. Página 332, ya tienen las folletos, ¿no? Página 332. Primero vemos la necesidad del sufrimiento. ¿Por qué el sufrimiento? Bien, porque el sufrimiento es necesario para reparar el pecado. Entonces aquí vemos necesidad del sufrimiento, porque es necesario, bien, para reparar el pecado, como reparación del pecado. Y ahí entra el tema de la cruz. Cristo, por su pasión, reparó el pecado. Entonces, el sufrimiento es necesario para reparar el pecado y también, segundo punto, para santificar el alma. Dos cosas, para reparar el pecado y para santificar el alma. Después, como este primer tema. Segundo tema, después veremos la excelencia del sufrimiento.
excelencia del sufrimiento o dolor. Fíjese, qué maravilla, ¿no? Su excelencia no es pequeña. ¿Y bien por qué? Y bien porque el sufrimiento expía nuestros pecados. ¿Por qué es excelente? Y bien aquí vemos, primero el sufrimiento expía nuestros pecados. El sufrimiento expía nuestros pecados, primer punto. Segundo punto, el sufrimiento somete que la carne, es decir, el cuerpo, al espíritu. Someter la carne al espíritu nos hace adquirir la libertad. No nos hace esclavos, sino libres. 3, nos desprende de las cosas de la tierra. Nos desprende de las cosas de la tierra, tiene que quedar en la tierra. Entonces, desprende de las cosas de la tierra. 4, purifica y hermosea el alma. Hace el alma pura y hermosa. 5, alcanza todo de Dios. Fíjese. El sufrimiento alcanza todo de Dios. Y 6, el sufrimiento nos hace verdaderos apóstoles. Verdaderos apóstoles. 7, todavía no es todo. 7, nos hace semejantes a Cristo y María, y a los santos y los mártires. Entonces, esto es el tema que vamos a ver en primer parte. Y si tenemos después tiempo, bien, vamos a ver los grados de amor al sufrimiento, preferir el dolor al placer, por ejemplo, practicar la mortificación voluntaria, ofrecerse a Dios como víctima de expiación. Este es algo delicado. Vemos, si llegamos, pero prometo es el tema inicial. Entonces vamos a regresar a nuestra página 332. Lo diré en un rato. El número 4 es nos purifica y hermosea. Nos hace puros y hermosos. Ahí tiene usted los folletos. Entonces hemos visto que tenemos que luchar contra el pecado. Primer punto, luchar contra el pecado, pecado venial, pecado mortal, pecado, ¿cómo son las imperfecciones? Y de ahí necesitamos también mortificación. Segundo, vemos el sufrimiento, pero la naturaleza, puesto que está inclinada a gozar más que a sufrir, entonces tiene horror al sufrimiento. Por eso el mundo actual no quiere nada saber del sufrimiento. Bien, este punto es el segundo aspecto de la lucha contra nuestra propia carne, es decir, nuestra sensibilidad desordenada. El primero, su ansia insaciable de gozar, era un obstáculo grandísimo contra nuestra propia salvación. Este segundo no se opone tan inmediatamente a ella, pero representa, sin embargo, el mayor y más terrible impedimento contra nuestra propia santificación. Entonces, el hecho de rechazar completamente y en absoluto el sufrimiento, bien, es un impedimento contra nuestra propia santificación. La inmensa mayoría de las almas que se van quedando en el camino dejan de llegar a la cumbre por no haber logrado dominar el horror al sufrimiento que experimenta su carne flaca. ¿Por qué tantas almas no llegan a subir en santidad? Bien, tienen miedo y horror al sufrimiento. Levantarse a las 2 de la mañana cuesta. Un padre franciscano, de esos antiguos con su barba de franciscano, me decía, lo que más me costó era levantarme a medianoche. Y es verdad. Es verdad. La mañana, cuando toca el despertador, déjeme dormir todavía unos minutos más. ¿Qué hacemos? Horror al sufrimiento. Ahora, esto es una pequeña cosa, pero cuando se trata de enfermedades, etc., bueno, no quiero. Se hace todo para eliminar la cruz. Sin embargo, es necesario. Es necesario. Entonces, la inmensa mayoría de las almas
que se van quedando en el camino dejan de llegar a la cumbre de la perfección por no dominar su horror al sufrimiento. Solamente el que se decide a afrontar con energía inquebrantable el sufrimiento y la muerte prematura, si es preciso, logrará alcanzar las supremas alturas de la santidad. Entonces realmente es para valientes esto. El que está decidido a afrontar con energía, pero no cualquier energía, de 2 días y después ya no, inquebrantable. Pase lo que pase, cueste lo que cueste. Y bien, logrará a llegar a las alturas de la santidad. Hay que tomar aquella muy determinada determinación de que habla Santa Teresa como condición absolutamente indispensable para llegar a la perfección. Dios quiere la salvación de todos, Dios quiere la santificación de todos. Esta es la voluntad de Dios, su santificación, dice San Pablo a los tesalonicenses. Sin embargo, muchos no llegan. ¿Por qué? Bien, porque no quieren pagar la factura, no quieren hacer el esfuerzo. Quien no tenga ánimo para esto, ya puede renunciar a la santidad. Quiero. Un día la hermana de Santo Tomás de Aquino preguntó, para llegar a ser santo, querer. ¿Qué más? Querer. ¿Qué más? Querer. 3 veces, querer. Lo mismo en todo, ¿no? En todo. Nadie llega a tener éxito en su vida, en su negocio, etcétera, si no está determinado y trabaja duro. Esto es lo mismo en la vida cristiana. Esto en la página 332, en número 229, segundo párrafo. Es pues de la mayor importancia examinar este punto con la amplitud que el caso requiere. San Juan de la Cruz concede al amor, al sufrimiento, una importancia excepcional en el proceso de la propia santificación. El sufrimiento es santificador. Ahora vemos la necesidad del sufrimiento y después veremos su excelencia. Ante todo es menester tener ideas claras sobre la absoluta necesidad del sufrimiento, tanto para reparar el pecado como sobre todo para la santificación del alma. Examinemos pues estos 2 aspectos. Primero, el sufrimiento sirve ¿para qué? Para reparar. Dios exige reparación. Yo pienso que actualmente tenemos un problema grande en el mundo católico actual. Bueno, Cristo nos salvó, ya no tenemos nada que hacer, cruzarnos al prado y punto. Sí, Cristo nos salvó. Y sí es verdad que en el bautismo nos comunica absolutamente, totalmente la salvación merecida. Y si alguien muere después del bautismo, va derecho al cielo. Por ejemplo, supongamos una persona de 78 años, después de una vida muy desordenada, muy pecadora, muy criminal incluso, se arrepiente, pide el bautismo, persona no bautizada, claro, pide el bautismo. Y bien, si está arrepentido, si está realmente decidido a seguir a Cristo y renuncia al pecado por completo, el bautismo paga todo. Y si esta persona de 78 años, unos 28 años si quieren, después de tantos crímenes, y bien, si muere después del bautismo, y bien, Cristo paga absolutamente todo. Y si esta persona muere, va al cielo directamente, al paraíso. Bien, eso es verdad esto. Pero para los que bautizados pecaron, bien, tienen que pagar algo. Cristo todavía paga por la confesión el 99.9%, pero queda algo que reparar nosotros. Y este 0.1%, si quieren, nos parece poco, pero frente a una deuda de 500.000 millones de dólares es enorme, aunque sea 0.1%, ¿no? Bien, nuestro pecado contrae una deuda infinita con la justicia divina. Sí, la confesión borra, pero queda algo, y este algo nosotros tenemos que pagarlo con nuestras penitencias, nuestras oraciones, nuestros sacrificios, nuestras penas y dolores. Entonces aquí dice, el sufrimiento es necesario para reparar el pecado. Esto en número 230, en la margen, número A. Para reparar el pecado es necesario el sufrimiento. Siguen ahí, es interesante. El argumento para demostrarlo es muy sencillo. La balanza de la divina justicia, desequilibrada por el pecado original y restablecida a su fiel por la sangre de Cristo, cuyo valor se nos aplicó en el bautismo, quedó nuevamente desequilibrada por el pecado posterior. El bautismo establece el equilibrio. Si después del bautismo pecamos, bien hemos desequilibrado la balanza.
Entonces tenemos que equilibrarla ¿con qué? Con sufrimiento, con pena. Ese pecado puso en uno de los platillos de la balanza el peso de un placer. Todo pecado lo lleva consigo, y eso es precisamente lo que busca el pecador al cometerlo, que determinó el desequilibrio. Entonces, el pecado que hacemos, bien lo ponemos en el plato de la balanza, desequilibra. ¿Y qué pasa? ¿Por qué se hizo ese pecado? Para un placer, para un gozo, para algo. Con el sufrimiento se va a establecerse el equilibrio. No hay de otra. No hay de otra. Entonces, se impone pues por la misma naturaleza de las cosas que el equilibrio se restablezca por el peso de un dolor depositado en otro platillo de la balanza. Entonces, en un platillo de la balanza ponemos un placer, ese es el pecado, y bien, Dios decidió que con un dolor se restablece. Si no se establece en esta tierra, bien será el infierno, pero nunca será establecido porque ya es perdición para siempre. Ese es el problema. Hoy la gente tiene de Dios una idea de un Dios bonachón, haga lo que haga, Dios es bueno, Dios perdona. Es verdad que perdona, es verdad, pero cuidado, mire cómo perdonó. La cruz no es cualquier cosa. La cruz no es cualquier cosa. Es cierto que la principal reparación del pecado la realizó Jesucristo en su dolorosísima pasión y muerte, cuyo precio infinito se nos aplica por los sacramentos. Pero también lo es que el cristiano, como miembro de Cristo, no puede desentenderse de la reparación ofrecida por su cabeza divina. Falta algo a la pasión de Cristo, se atreve a decir San Pablo a los Colosenses 1:24, que deben ponerlo sus miembros cooperando con Cristo a su propia redención. De hecho, la absolución sacramental no nos quita de encima todo el reato de pena debido por el pecado, a menos de una contrición intensísima que raras veces se da, y es preciso pagar en esta o en la otra vida hasta el último maravedí centavo, dijo Cristo en San Mateo 5:26. Entonces Cristo sí restableció por su muerte la balanza, sí Cristo paga el 99.9%, pero queda algo. Y este algo nosotros tenemos que hacerlo. Y si hemos pecado después del bautismo, bien tenemos que reparar. Por eso realmente pecar después del bautismo es una locura. Es realmente renunciar a la vida eterna, renunciar a todo por una tontería que pasa como un sueño. Entonces aquí hemos visto, es necesario el sufrimiento para reparar el pecado. Dios exige una reparación. Ahora, una manera de reparar de una manera muy profunda, podemos decir eficaz, es la Santa Misa, porque en la Misa Cristo realiza su sacrificio y mezclando, podemos decir, nuestras oraciones a los suyos adquiere mucho. Entonces, queridos hermanos, la misa y la misa de siempre, ¿no? Bien, segundo punto, el sufrimiento es necesario para la santificación del alma. Página 333 a la derecha, número B. El sufrimiento es necesario para la santificación del alma. La santificación que vimos en la primera parte de esta obra, dice el autor, es decir, la santificación hecha por el bautismo, por los sacramentos, consiste en un proceso cada vez más intenso de incorporación a Cristo. Entonces la santificación significa incorporarnos a Cristo, hacernos cada día más y más semejantes a Cristo nuestro Señor, imitando sus virtudes y teniendo claro su gracia. Se trata de una verdadera cristificación. Entonces, ¿quién dice santificación? Dice cristificación. Hacernos semejantes a Cristo, a la que debe llegar todo cristiano, so pena de no alcanzar la santidad. El santo es, en fin de cuentas, una fiel reproducción de Cristo, otro Cristo, con todas sus consecuencias. Entonces el cristiano santificado es otro Cristo, con todas sus consecuencias. Eso significa, ahora para llegar a ser otro Cristo, hace falta conocer a Cristo.
Por eso les aconsejé leer la vida de Cristo, leer, empaparse del Evangelio para tener el espíritu de Cristo, la manera de pensar de Cristo, de actuar de Cristo, y imitar las virtudes de Cristo, primer punto. Y segundo punto, bien vemos también, mediante el sufrimiento hay una imitación de Cristo. Por ejemplo, el mártir, una persona martirizada, bien, ¿qué hace? Imita a Cristo. Da su sangre por Cristo. De hecho, vemos santos que tienen un grande deseo de llegar al martirio, de dar su sangre por Cristo. ¿Por qué? Y bien, porque llegaron a tanta altura en la crucificación que ya quieren imitar por completo a nuestro Señor, incluso en el martirio. Los primeros franciscanos que querían dar su vida a Cristo fueron en el país musulmán y ahí hablaron tan claramente que los mataron. Ahora bien, el camino para unirnos y transformarnos en Cristo nos dejó el trazado del mismo Cristo, con caracteres inequívocos. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. San Mateo 16, 24. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Negarse a sí mismo no es poco. Entonces, todos nuestros deseos, nuestras ideas, nuestros placeres, más cosas, negarse a sí mismo y seguir a Cristo. Y no solamente seguirlo, sino cargar con la cruz. Cargar con la cruz y después seguir a Cristo. Un día recibí un mensaje con todo un grupo de personas cargando cada quien con su crucifijo, con su cruz. Y bien, uno dijo, ay no señor, es bastante pesada, por favor permítame cortarme unos 15 centímetros, unos kilos. Y bien, se paró, cortó los 10, 15 centímetros de la cruz, ya un poco más ligera, dice, avanzo. Y cuando empezó a avanza, pues más ligera, y de repente llega un precipicio, y todos sus compañeros toman su cruz, la ponen, sirve de puente, de escalera, y van de otro lado, caminando. Y cuando llegó él, puso su cruz, ahí le faltaban los 15 centímetros que cortó. Entonces no pudo avanzar. Y bien, queridos hermanos, nuestra cruz es lo que tenemos, y bien, si queremos hacerla más ligera, hay problemas. Toma tu cruz y sígame. Ahora la cruz sabemos que son los problemas, las dificultades, las miserias, la pobreza, la enfermedad, los hijos, el esposo, la sociedad actual, la crisis. En los primeros cristianos, en los primeros siglos, los cristianos se van señalados por el dedo de ser malhechores, esto y aquello. Hoy es otra cosa, pero siempre es la cruz. Siempre es la cruz. Entonces, el que quiere, dice, venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No hay otro camino posible. Es preciso abrazar al dolor, cargar con la propia cruz y seguir a Cristo hasta la cumbre del Calvario. No para contemplar cómo lo crucifican a Él, sino para dejarse crucificar al lado suyo. Entonces es fácil contemplar cómo crucifican a Cristo, pero esto no es seguir a Cristo. Tomar la cruz, ir hasta el Calvario y dejarse crucificar al lado de Cristo. A esto llegaron los santos. Todavía estamos muy lejos de ahí, pero esa es la condición para santificarnos, además de expiar nuestros propios pecados. Un santo ingenioso pudo establecer la siguiente ecuación, que juzgamos exactísima. Santificación igual a cristificación. Cristificación igual a sacrificación. Queremos ser santos, llegamos a santidad y bien, nos hacemos cristificar, semejante a Cristo. Y ser semejante a Cristo significa sacrificio. Sacrificio bajo 1000 formas diferentes. La comodidad moderna y el amor propio humillado ante la propia cobardía podrán lanzar nuevas fórmulas e inventar sistemas de santificación cómodos y fáciles, pero todos ellos están inexorablemente condenados al fracaso. Y bien, el que quiere santificarse fuera de la cruz, bien está condenado al fracaso. Todo sistema de santificación
de ascética o mística cristiana que está fuera de la cruz, fuera del sufrimiento, fuera de la pena, y bien está condenado al fracaso. Y de hecho, el otro día un padre franciscano me decía que en toda Italia del norte hay solamente una vocación de franciscanos. Y bien esto condena total. Quisieron inventar un nuevo sistema de santificación, y bien es fracaso. Fracaso. Miles de conventos, de iglesias, actualmente están cerrados o por cerrar, y bien porque invitaron otra cosa. Otra cosa. Dice aquí la comodidad moderna, el amor propio humillado ante la propia cobardía, podrán lanzar nuevas fórmulas e inventar sistemas de santificación cómodos y fáciles. Pero todos estos están condenados al fracaso. No hay más santificación posible que la crucifixión con Cristo. Bien, quieren santificarse y bien aceptar la cruz con Cristo. De hecho, todos los santos están ensangrentados. Y algo muy interesante, una cita de San Juan de la Cruz que dice: San Juan de la Cruz estaba tan convencido de ello que llegó a escribir estas terminantes palabras. Mire lo que dice: si en algún tiempo, hermano mío, le persuadiere a alguno, sea o no prelado, sacerdote, si alguno viene persuadirle doctrina de anchura y más alivio, no lo crea ni abrace, aunque se la confirma con milagros, sino penitencia y más penitencia, deshacimiento de todas las cosas. Jamás, si quiere llegar a poseer a Cristo, le busque sin la cruz. Dice, aunque sea prelado, aunque sea obispo, aunque sea cardenal, aunque sea alguien que hace milagro y que te dice, se puede llegar a santidad, a santificación, sin la cruz, sin la abstinencia, sin la autocrucifixión, evidentemente no lo crea. No lo crea, es imposible. Y bien, hoy quisieron, por ejemplo, cambiar todo, casi todo, ¿a qué llegamos? Fracaso, absoluto fracaso en todos los aspectos. En la familia y en los conventos. Bien, entonces, ¿qué hemos visto hasta el momento? Dos cosas. Necesidad del sufrimiento en dos puntos. ¿El sufrimiento es necesario para qué, don Domingo? El sufrimiento es necesario para reparar nuestros pecados. Porque por el pecado la balanza de la justicia divina se desequilibra. Y bien hace falta el sufrimiento para reequilibrarla. El bautismo restablece todo, orden. Cuando pecamos, bien ponemos un placer ilegítimo, claro. Entonces ahí desequilibra, hace falta un dolor para restablecer. Primero. Y segundo, hemos visto, el sufrimiento es necesario para la santificación del alma. Nuestro Señor no nos enseñó otro camino para santificarnos que el de la cruz. ¿Quieres ser perfecto? Vaya, vende todo lo que tienes, toma tu cruz y sígame. Y negarse a sí mismo, esto cuesta. Negarse a sí mismo, eso realmente cuesta y cuesta bastante. ¿Por qué? Bien, por negarse a sí mismo es, ¿cómo explicarlo? Es algo realmente ir en contra de la naturaleza caída y pecadora. ¿Qué quiere la naturaleza caída y pecadora? Bien, quiere gozar de las cosas. Y el mundo actual, el mundo moderno, como dicen, mejor dicho yo diría, el mundo neopagano. El mundo neopagano actual, bien, tiene horror al sufrimiento. No entiende la cruz, rechaza la cruz. Pero vemos que nuestro Señor, bien, vino para salvarnos. ¿Y cómo nos mereció la salvación? Con la cruz, con el dolor, con las humillaciones, con los sufrimientos, con las penas, con una agonía tremenda de 3 horas en la cruz. Y si Cristo mereció, podemos decir, la salvación para nosotros y en la cruz,
Y bien, nosotros no vamos en Mercedes al cielo. Si Él fue con la cruz, abrió el camino del cielo con la cruz, sufrimientos y penas, dolores, y bien nosotros no podemos ir ahí en Mercedes, ¿no? Con chofer especial y todo lo demás. No funciona. No funciona. Entonces, aquí dice el padre Antonio Royo Marín, dice, es necesario el sufrimiento para reparar nuestros pecados y también para reparar los pecados ajenos. ¿Es sí? ¿Cuántas veces precisamente hay almas que se sacrifican, que rezan, que hacen penitencia, que piden y suplican, que alcanzan de Dios misericordia para establecer la balanza de tal hijo, tal esposo, tal vecino, tal hermano, un pobre pecador? ¿Qué dijo la Virgen María en Fátima? Dijo muchas cosas, pero ¿qué dijo acerca de los pecadores? Muchos van al infierno porque nadie reza por ellos, nadie se sacrifica por ellos. Se dice que los padres del desierto, estos santos monjes que rezaban tanto, hacían penitencias tremendas, pasaba toda la noche de pie, sin dormir. Pasaba meses y años en una tumba sin ver el sol. Ayunos tremendos. Y bien dice, todos estos ayunos, sufrimientos y penas, dolores de los santos padres del desierto, y bien favorecieron la conversión del Imperio Romano. El Papa que canonizó Santa Rosa de Lima, y bien dijo, Rosa de Lima con sus penitencias y oraciones, y sufrimientos y penas, dice, convirtió más almas que los más grandes predicadores en América Hispana. Entonces, queridos hermanos, a veces uno piensa que, entonces la cruz es el camino de la salvación. Entonces, para reparar nuestros pecados, lo dijimos, y para también santificarnos a nosotros mismos. Entonces, santificación significa cristificación, cristificación significa sacrificación. Las comodidades y todas esas cosas, las buscamos por cobardía, pero esto no es el camino de los héroes. Ahora pasamos al segundo punto, excelencia del sufrimiento. Excelencia del sufrimiento. Página 333, abajo, número 231. Excelencia del sufrimiento. La excelencia del dolor cristiano aparece clara con solo considerar las grandes ventajas que proporciona al alma. Los santos se dan perfecta cuenta de ello y de ahí proviene la sed de padecer que devora sus almas. Porque los santos tenían tanto deseo de sufrir y padecer, y bien, se han dado cuenta de la excelencia del sufrimiento para su santificación y salvación de los demás. Bien pensadas las cosas, debería tener el dolor más atractivos para el cristiano que el placer para el gentil, para el pagano. Es algo duro que dice ahí, ¿eh? Bien pensadas las cosas. Y bien, el dolor debería tener más atractivo para el cristiano que el placer para el gentil, para el pagano. Padre, podemos unir toda esta teología con las bienaventuranzas. ¿Ves? Sí. Porque ahí dice Jesús que precisamente somos felices cuando sufrimos. Bienaventurados los que sufren persecución a causa de la justicia, es decir, de la santidad. Todas, exactamente, por las bienaventuranzas, y bien, precisamente la cruz está ahí. Bienaventurados cuando los señalarán, los atacarán, los denigrarán, rechazarán por causa mía. Hoy un cristiano que es fiel a su esposa, una esposa fiel a su esposo, un joven puro, casto, una joven virgen y santa, y bien la señalan como antiguitos, como gente de otro planeta. Sí. Entonces aquí dice, el dolor debido a su excelencia, sus frutos, debería tener más atractivo para el cristiano que el placer para el gentil. El sufrir pasa, pero el haber sufrido bien no pasará jamás. Dejará su huella en la eternidad. Entonces, el sufrir pasa. Incluso la crucifixión pasó. Resucitado, glorioso, Cristo ya no muere, no sufre. Los mártires sufrieron, sí. Pero pasó.
Pero el hecho de haber sufrido jamás pasará y dejará sus huellas en la eternidad. Del mismo también el placer pasa, pero haber gozado de él injustamente, indebidamente, nunca pasará. Por ejemplo, los que están en el infierno por sus tonterías, y nunca saldrán. Fueron unos tontos y mal negociantes, dice Santo Agustín hablando de Judas, mal negociante. Quiso tener algo, ni disfrutó de él, perdió. Los que disfrutaron contra la ley de Dios de las cosas, bien todo pasó. Todo, y ahora está en el infierno para siempre. Realmente es algo tremendo. Entonces aquí, queridos hermanos, vamos a un poco ahora ver en más detalles el porqué de esta excelencia del sufrimiento, de las penas y de la cruz. He aquí los principales beneficios que el dolor cristiano nos proporciona. 1. El dolor cristiano expía nuestros pecados. Todo el dolor, sacrificio, la pena, la cruz, expía nuestros pecados. Lo hemos visto. El reato de pena temporal que deja como triste recuerdo de su presencia en el alma, el pecado ya perdonado, hay que pagarlo enteramente a precio de dolor en esta vida o en la otra. Si Cristo repara, por la confesión aquí, pero los pecados hechos después del bautismo, bien tiene que pagar algo. Deja una deuda. Porque hemos renunciado a Satanás, a sus obras, a sus seducciones, en el día del bautismo, por la boca de nuestros padrinos. Bien, si hemos pecado después del bautismo, bien tenemos que reparar. ¿Perdona la pena eterna? Sí, pero tenemos que pagar algo nosotros también, por el escándalo que hemos hecho. O en esta tierra, o en el purgatorio. Y usted ve que esto hace del cristiano algo responsable, ¿eh? Nuestras actuaciones, nuestros pecados tienen consecuencias. Dios exige reparación. Dios exige expiación. No es así, te perdono, se acabó. Sí perdona. Dije el infierno eterno, la pena eterna lo perdona, porque nosotros nunca hubiéramos podido pagar esto. Porque el pecado que, hermanos, primero ofende a Dios, no olvidemos. Por ejemplo, un mal educado, un borrachito, un drogadicto, toma un cuchillo, destruye una pintura que vale $500,000. En 3 minutos puede destruirla, pero repararla es imposible. También el pecado ofende primero a Dios. No es que pequé, ¿y qué pasó? Pasó que usted fue desobediente a tu Creador. Y como Dios es infinito, la culpa también, el pecado tiene una consecuencia como infinita. Pero el hombre no puede pagar esto. Entonces, Dios, que es bueno, bien, mediante la cruz de Cristo repara el 99.9% y después usted paga algo. Paga algo. Entonces, algo, aquí por favor, regresemos al número 1, expía nuestros pecados. El reato, la pena, la deuda de la pena temporal que deja como triste recuerdo de su presencia en el alma, el pecado ya perdonado, hay que pagarlo enteramente a precio de dolor en esta vida o en la otra. Es una gracia extraordinaria de Dios hacérnoslo pagar en esta vida con sufrimientos menores y meritorios, antes que en el purgatorio, con sufrimientos incomparablemente mayores y sin mérito alguno para la vida eterna. Entonces los dolores, las cruces, las penas y sufrimientos que pagamos aquí, a la vez pagan nuestra deuda y también hay un mérito del cielo. Aumento de gracia y de santidad en el alma. Mientras que el que va al purgatorio sí paga con dolores tremendos, tremendísimos, pero sin merecer, sin ganar nada. Entonces el viejito que está en su cama de dolores, el niño joven ahí paralizado, el que está... Sí es doloroso, claro que sí, pero a la vez paga sus deudas y a la vez gana. Es como el papá que hace trabajar al hijo, a la vez el hijo le debe 10,000, ¿no? A la vez paga su deuda y a la vez el papá hasta le da un sueldo. Entonces doble ganancia, doble cosa.
Entonces, queridos hermanos, los sufrimientos de esta tierra bien, sirven para pagar nuestros deudas de un lado y después merecer méritos para el cielo. Mientras si uno llega con una deuda al purgatorio, bien, en el purgatorio pagará, sí, pero no ganará. Mientras que a la vez pagamos deuda y merecemos méritos del cielo. Aumentamos nuestra santidad. Como quiera que en una forma o en otra, por las buenas o por las malas, en esta vida o en la otra, hay que saldar toda la cuenta que tenemos contraída ante Dios. Vale la pena abrazarse con pasión al sufrimiento en esta vida, donde sufriremos mucho menos que en el purgatorio, y aumentaremos a la vez nuestro mérito sobrenatural y nuestro grado de gloria en el cielo para toda la eternidad. Esto vale la pena leerlo lentamente, meditarlo, porque realmente esto nos hace entender. Y cuando visitamos a enfermos, o tenemos enfermos, explicarles esas cosas. Y a la vez paga su deuda y a la vez gana méritos del cielo, donde tendrá mayor felicidad y mayor gloria, mayor alegría en el cielo. 2. Otro fruto del sufrimiento: somete la carne al espíritu. El sufrimiento somete la carne al espíritu, es decir, las pasiones rebeldes se someten a la voluntad, al alma. Debía saberlo San Pablo por propia experiencia cuando escribía a los Corintios: castigo mi cuerpo y lo reduzco a servidumbre. 1 Corintios 9:27. Castigo mi cuerpo y lo reduzco a servidumbre. La carne, en efecto, tiende a dominar al espíritu. Solo a fuerza de látigo y de privaciones acaba por someterse al orden, ocupando el papel de esclava y dejando en libertad al alma. Entonces, después, ustedes saben, pienso lo habíamos visto, Dios nuestro Señor, antes del pecado original, nos había dado varios dones, un don que se llama el don de integridad. El don de integridad era perfecto orden, equilibrio, armonía entre alma y cuerpo. Y bien, esto se perdió, ahora es el desorden. Entonces, el sufrimiento, la pena, los dolores, la penitencia, la cruz, todo esto, bien sirve a someter el cuerpo al alma y tener la libertad. El vicioso que es esclavo de sus pasiones no está libre, actúa como un animal. Entonces aquí el sufrimiento, la pena, sirve para someter la carne al espíritu, la parte animal a la parte espiritual del hombre. Y el mundo materialista actual, hedonista significa hedone, en griego es el placer, el gozo, busca solamente el placer, pero el placer es la parte animal que hacemos. El placer es la parte animal, y bien, mientras más uno satisface al cuerpo, más el cuerpo pide. Entonces, el sufrimiento, la pena sirve para someter la carne al espíritu, el cuerpo a la voluntad y ser libres. Padre, ¿son válidas actualmente algunas disciplinas que los santos se aplicaron a sí mismos, como los flagelos? Que yo sepa, el hombre no cambió, el pecado tampoco, y los méritos de Cristo tampoco. Entonces, claro que es válido. Hoy quisieron eliminar todo lo que los santos habían hecho, pero es una locura. Los santos eran de carne y hueso como nosotros, mismos hijos de Adán, misma sensibilidad rebelde. Precisamente con estas penitencias se llegaron a someterse. Claro, con discreción, con guía de un director espiritual que verifica la cosa, pero claro que sí. Lo que los santos hicieron, analizar, pero si Dios les dio esta luz de hacer esas cosas, no es por azar, ¿no? Es un hecho comprobado 1000 veces en la práctica que cuantas más comodidades
se le ofrecen al cuerpo, más exigente se torna. Pueden subrayar esto, es interesante. Es un hecho comprobado 1000 veces en la práctica, que cuantas más comodidades y placeres se ofrecen al cuerpo, más exigente se torna. Más das al cuerpo, más exige. Es normal. Esos son los vicios. Santa Teresa lo avisa con mucho encarecimiento a sus monjas, persuadida de la gran importancia que esto tiene en la vida espiritual. En cambio, cuando se le somete a un plan de sufrimientos y severas restricciones, acaba por reducir sus exigencias a una mínima expresión. Para llegar a tan felices resultados, bien vale la pena de imponerse privaciones y sufrimientos voluntarios. Mientras más uno satisface el cuerpo, las pasiones más se hacen exigentes, más se hacen tiránicas. Mientras más uno voluntariamente las somete, más se hace libre y se calman las pasiones. Realmente es algo tremendo esto. Todos, queridos hermanos, una de las causas de la penitencia cristiana es someter la carne al espíritu, someter el cuerpo al alma y tener la libertad. Mientras más damos satisfacción a las pasiones, más se hacen exigentes. Mientras más las dominamos, más se hacen obedientes y nos dejan en parte tranquilos. Tercera ventaja del sufrimiento. Nos desprende de las cosas de la tierra. Nada hay que nos haga experimentar con tanta fuerza que la tierra es un destierro, como las punzanzas del dolor. Entonces, a través del cristal de las lágrimas aparece más turbia y asfixiante la atmósfera de la tierra. El alma levanta sus ojos al cielo, suspira por la patria eterna y aprende a despreciar las cosas de este mundo, que no solamente son incapaces de llenar sus aspiraciones infinitas hacia la perfecta felicidad, sino que vienen siempre envueltas en punzantes espinas y ásperos abrojos. Entonces, queridos hermanos, el dolor cristiano nos hace pensar y saber que la patria definitiva no es esta tierra. Esa tierra pasa como sueño, es una tierra de prueba, de examen. La patria celestial está arriba. Y hoy estamos totalmente en el contrario. La gente piensa que ese mundo se acabó. Bien, entonces si esa tierra se acabó, entonces hace falta gozar las cosas de la tierra. Mientras que el dolor, los sufrimientos, las penas cristianas nos hacen despertar. Despertar. Por ejemplo, muchas veces las pruebas, las enfermedades, las dificultades, todo eso en sí nos despierta. Pero cuando todo anda bien, nos olvidamos tranquilamente de las cosas del cielo. Y cuando alguien, por ejemplo, alguien anda mal, en pecado, y todo lo sale bien, es peligroso, muy peligroso para él. Cuando alguien está en pecado, y todo anda bien, todo anda bien, hay grande peligro. Significa que Dios no dice nada. Y si Dios no dice nada ahora, significa después la cuenta será muy pesada. Cuando un cristiano hace una tontería, hace ¡paf!, llegan las pruebas, se despierta, se arrepiente, cambia. Pero cuando Dios no dice nada, realmente es grave. A veces hay unos que dicen, pero padre, ¿por qué hay tal que anda muy mal, escandalosamente pecador, esto y aquello, todo anda bien? Hasta le sale bien, hasta lo económico. Bien, usted debe temblar por esta persona. Porque una persona que hace fechorías y maldades y pecados y todo lo sale bien, es posible que esta persona está recibiendo lo que merece en la tierra. Por muy malo que sea una persona, por muy mala que sea una persona, puede haber hecho algo de bien. Y como Dios es justo, paga, recompensa todo bien hecho. Pero como no merece el cielo, entonces merece el infierno. Y si no merece el cielo y hizo algo de bien, entonces Dios le paga, lo recompensa en esta tierra con bienes de la tierra. Y dice en Romanos, el primer capítulo de los Romanos, que lo deja a Dios abandonado a su pasión. ¿Lo abandona?
estos los dejan abandonar sus pasiones y caen en el más bajo precisamente por no utilizar su inteligencia y llegar al conocimiento de Dios. Es un poco diferente el tema ahí, pero ahí es el rechazo voluntario de Dios. Entonces caen en el más bajo. Padre, por eso era que el cura de Ars decía de que él no quería ningún honor en esta tierra, sino solo penitencias, porque no quería que cuando llegara a la presencia de Dios, él le dijera de que ya todo lo había tenido en esta tierra. Exacto. Y que llegaba entonces a pedirle. Exacto, sí. Entonces aquí dice, uno de los ventajas, una de las ventajas del dolor, nos desprende de las cosas de la tierra. Cuando todo anda bien, hay problema. Por ejemplo, en 250 hubo la grande persecución del emperador Decio. Muchos cristianos, o una parte de los fieles católicos habían sacrificado a los dioses. ¿Por qué? Bien, porque dice San Cipriano, hubo un tiempo de libertad relativa, de bienestar, de tranquilidad, no estaban listos a sufrir. Entonces, cuando todo anda bien, realmente andamos mal. Cuarto efecto del dolor, fruto del dolor, nos purifica y hermosea. El dolor, la cruz, el sufrimiento, purifica el alma y la hace hermosa. Como el oro se limpia y purifica en el crisol, así el alma se embellece y abrillanta con la áspera lima del dolor. Mientras más un alma sufre, y sufre cristianamente, más se hace hermosa y santa. Todo pecado, por insignificante que parezca, es un desorden, y por lo mismo es una deformidad, una verdadera fealdad del alma, ya que la belleza, como es sabido, no es otra cosa que el esplendor del orden. Entonces todo pecado, toda imperfección, bien hace el alma fea, y con el dolor se purifica. Por consiguiente, todo aquello que por su misma naturaleza tiende a destruir el pecado y a borrar sus huellas, tiene forzosamente que embellecer el alma. He aquí porque el dolor purifica y hermosea nuestras almas. Entonces el dolor, el sufrimiento, las penas, bien quitan las huellas, los rastros, las cicatrices del pecado y hacen el alma más hermosa, más pura y más santa. 5. El dolor lo alcanza todo de Dios. Fíjese aquí, algo extraordinario. Muy interesante. Dios no desatiende nunca los gemidos de un corazón trabajado por el dolor. Siendo como es omnipotente e infinitamente feliz, no se deja vencer sino por la debilidad del que sufre. Él mismo declara en la Sagrada Escritura que nada sabe negar a los que acuden a Él con los ojos arrasados en lágrimas. Y Jesucristo realizó por 3 veces el milagro estupendo de la resurrección de un muerto, conmovido por las lágrimas de una viuda que llora la muerte de su hijo, San Lucas 7:11, de un padre ante el cadáver de su hija, Mateo 9:18, y de 2 hermanas desoladas ante el sepulcro de su hermano Lázaro, San Juan 11:1-44. Y proclamó bienaventurados a los que sufren y lloran, porque serán individualmente consolados, San Mateo 5:5. Entonces aquí vemos con las lágrimas, bien el dolor de Marta y María, y bien causa la resurrección de Lázaro. El dolor y lágrimas de Jairo causa que su hija sea resucitada, y también la viuda de Naúm llora. Nuestro Señor dice, no llore. ¿Y qué dice? Dice a los portadores del cuerpo, del cadáver, párense, joven te lo digo, levántate, se levanta. Entonces realmente el dolor, las lágrimas, los gemidos, bien, alcanzan todo de Dios nuestro Señor. Por eso que, hermanos, cuando rezamos, cuando pedimos, bien con fe, con confianza. Muchas veces el problema es cuando rezamos sin confianza. Crean que lo recibirán y lo recibirán, dice nuestro Señor. Pero debemos tener confianza en nuestro Señor. Claro, ahora la oración que uno hace por sí mismo, para sí mismo, sí tiene su mérito, tiene su recompensa,
Pero cuando hacemos por los demás oraciones, me pueden rechazar por un tiempo, ¿no? Pero seguimos bombardeándolos. Y con fe y con confianza. Todo es posible. Absolutamente todo. Entonces aquí dice, el dolor, todo lo alcanza de Dios. Dolor, penas, sacrificios, ayunos, buenas obras y estas lágrimas del corazón, todo se alcanza. Por eso nunca decir ya no hay nada que hacer. Es absolutamente falso. Decir que nada que hacer es totalmente falso. Todo lo alcanza de Dios. La oración con penas, dolores, ayunos y sacrificios. 6. El dolor nos hace verdaderos apóstoles. Una de las más estupendas maravillas de la economía de la divina gracia es la íntima solidaridad entre todos los hombres a través sobre todo del cuerpo místico de Cristo. Dios acepta el dolor que le ofrece un alma en gracia por la salvación de otra alma determinada o por la de los pecadores en general. Dios acepta las oraciones de un alma que reza y pide por la conversión de otra alma u otras almas, conocidas o desconocidas. Y bañado ese dolor en la sangre redentora de Cristo, divina cabeza de ese miembro que sufre, lo deja caer en la balanza de su divina justicia, desequilibrada por el pecado de aquel desgraciado. Es decir, si el alma no se obstina en su ceguera, la gracia del arrepentimiento y del perdón restablece el equilibrio y la paz. Entonces, un alma que reza, que pide, que suplica, y une sus dolores y sacrificios a los dolores y sacrificios de Cristo, y bien alcanza para tal alma pecadora la gracia de la conversión. O salvo si pone una resistencia deliberada y ciega, ¿no? Pero a pesar de eso, hace falta bombardearla, hace falta seguir pidiendo y suplicando. Y especialmente, queridos hermanos, penas, dolores, ayunos, buenas obras, unidas a la oración de Cristo en la misa, alcanza más. En la Santa Misa. Es incalculable, escuchen esto, es incalculable la fuerza redentora del dolor ofrecido a la divina justicia, con fe viva y ardiente amor a través de las llagas de Cristo. Ofrecer nuestras penas, dolores y oraciones con fe viva mediante las llagas de Cristo. Cuando ha fracasado todo lo demás, todavía queda el recurso al dolor para obtener la salvación de una pobre alma extraviada. A un párroco que se lamentaba en presencia del santo cura de Ars, de la frialdad de sus feligreses y de la esterilidad de su celo, le contestó el santo: ¿ha predicado usted? ¿Ha orado? ¿Ha ayunado? ¿Ha tomado disciplinas? ¿Ha dormido sobre duro? Mientras no se resuelva usted a esto, no tiene derecho a quejarse. La eficacia del dolor es soberana para resucitar a un alma muerta por el pecado. La eficacia del dolor es total, soberana, para resucitar un alma muerta por el pecado. Las lágrimas de Santa Mónica obtuvieron la conversión de su hijo Agustín. Los ejemplos podrían multiplicarse en muchos casos. Y finalmente, último punto, el dolor nos hace semejante a Jesús y María. Es esta la mayor y suprema excelencia del sufrimiento cristiano. Las almas iluminadas por Dios para comprender hondamente el misterio de nuestra incorporación a Cristo han sentido siempre verdadera pasión por el dolor. San Pablo considera como una gracia muy especial la dicha de poder sufrir por Cristo, a fin de configurarse con Él en sus sufrimientos y en su muerte. Él mismo declara que vive crucificado con Cristo y no quiere gloriarse sino en la cruz de Jesucristo. Y al pensar que la mayoría de los hombres no comprenden este sublime misterio del dolor e huyen como de la peste de cualquier sufrimiento, no puede evitar que sus ojos se llenen de lágrimas de compasión por tanta ceguera. Al lado de Jesús, el Redentor, está María, la corredentora de la humanidad. Las almas enamoradas de María sienten particular inclinación
acompañarla, imitarla en sus dolores inefables. Ante la reina de los mártires sienten el rubor y la vergüenza de andar siempre buscando sus comodidades y regalos. Saben que si quieren parecerse a María, tienen que abrazarse con la cruz y a ella se abrazan con verdadera pasión. Bien, queridos hermanos, resumen todo esto. Hemos visto que el dolor es necesario para reparar nuestros pecados y para santificar nuestra alma. Hemos visto también que el dolor tiene eficacia, es excelente. ¿Por qué? Bien, porque expía nuestros pecados, somete la carne al espíritu, nos desprende de las cosas de la tierra, nos purifica y hermosea, lo alcanza todo de Dios, nos hace verdaderos apóstoles y nos hace semejante a Jesús y María. Jesús y María, por sus penas y dolores, nos merecieron la salvación. Y bien, nosotros que hacemos parte del cuerpo místico de Cristo, bien, tenemos que tomar también nuestra cruz y seguir con Él. Ahora iremos a la capilla, toman esos folletos con ustedes.